Para empezar, tal vez habrán notado de que el título de la conferencia es un poquito medio ambiguo, ¿no? Porque he puesto ahí propiedad intelectual, pero la palabra propiedad está así entre comillas, ¿verdad? O sea que son comillas medio irónicas, ¿no? Porque así como no sé si ustedes a veces hablan entre comillas cuando dicen, bueno, ¿y qué tal estuvo la conferencia? Ah, sí, estuvo interesante, dice, ¿no? Ok, aquí estamos hablando de propiedad intelectual, porque estoy medio insinuando de que tal vez en realidad no es propiedad, ¿verdad? Entonces, o sea, implícitamente estoy medio cuestionando un poco el concepto. Entonces yo voy a tratar a lo largo de la conferencia de explicar por qué pienso yo de que algunos conceptos de propiedad intelectual, como especialmente las patentes y los derechos de autor, en realidad no son formas de propiedad. O sea, no son formas de propiedad privada, sino que son simplemente privilegios monopólicos que conceden los gobiernos en favor de ciertas personas. Entonces, mi respuesta a la pregunta, ¿se justifica en una economía libre? Pues, en la medida en que creemos que una economía libre se basa en la competencia, entonces estos instrumentos me parece que en lugar de fomentar la competencia, más bien la obstaculizan y por tanto no son compatibles con la idea de un mercado libre. Ahora, el tema es muy extenso, entonces yo sé que no voy a poder cubrir todos los temas estos en el lapso que tenemos y más bien yo quisiera dejar bastante tiempo para preguntas porque quisiera que la discusión se vaya por el lado, digamos, que nomás les interesa a ustedes. Así que yo voy a tratar de mi presentación de no ser muy larga y dejar un poco de tiempo para que hayan preguntas. Antes de empezar mi conferencia, quisiera compartir con ustedes un video de una conferencia que dio don Manuel Ayau. Y otra pregunta sobre la propiedad privada. ¿Cuál es su opinión acerca del copyright que se está desarrollando en todo lo que es software? Entre libertarios, dentro de los que yo me incluyo, hay distintas opiniones. Yo estoy de acuerdo con la protección de marcas, porque es como estoy de acuerdo con que tener mi nombre y ponerle una marca a alguien y que nadie la pueda poner y se registra y eso es propiedad privada. Él puede inventar otra marca. Ok. Yo estoy de acuerdo. En propiedad intelectual, la verdad es que no estoy de acuerdo. Pero soy una minoría muy chiquita. Habemos muy pocos de este lado. Porque todo el mundo cree que sus ideas ya son de él. Entonces yo digo, bueno, si son tuyas y no querés que nadie la copie, no se las digas a nadie. Ahí las guardas bien. Pero si las soltás al aire, es como que alguien hace una pieza de música y usted la oye y se va silbando la pieza, pues está infringiendo. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso. Es un tema muy espinudo, mejor palabra. Ahora, en la cosa de patentes, digamos una máquina, y en cuestión de ideas también, de inventos, nadie hace un invento de la nada. Todos los inventos se están basando en conocimientos anteriores, de física que descubrieron hace 1000 años. Todo el mundo está agregando algún incremento, está mejorando un motor. Por ejemplo, nadie inventó los motores como están ahora en los carros. Esos los inventaron muy chuecos, muy ineficientes. Y con el tiempo alguien va inventando una cosita de esto, del otro, y los va mejorando. Entonces, ¿quién es el dueño de eso? Es muy difícil. Además, este argumento lo oí yo de Hayek. Cuando el que inventa le dan una patente, le dan un monopolio de 17 años. Nadie lo puede usar. Entonces, tal vez los otros, al ver ese invento, lo hubieran mejorado enormemente,
pero el dueño de la patente no. Y eso no se sabe. Pero no, yo no estoy de acuerdo con las leyes de patente ni las leyes de derecho de autor. En la protección de marcas, sí. Pero como le digo, esto sí es muy controvertido, muy difícil. Aquí el que escribió, lo mejor que tenemos en eso es Julio Kohl, que escribió una tesis sobre los derechos de propiedad intelectual. Dice él que no existe, porque realmente no es artificial el hecho de la patente. ¿Por qué 17 años, por ejemplo? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 6 meses? Entonces no es una cosa que tenga un fundamento natural, inherente a la sociedad y a la gente. Bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, ahora, ustedes van a pensar que yo quise proyectar eso por la propaganda que... ¿Y por qué no? Sí, un poco. Hay un poco de eso también. Pero más que todo, yo quise que vieran ese video cortito porque, bueno, para empezar, no sé si ya lo habían visto. ¿Algunos lo habían visto? Por dos razones. Porque, bueno, por un lado, yo creo que tal vez la mayoría de ustedes no lo conocieron personalmente y era realmente una persona maravillosa y vale la pena que conozcan. Si pueden ver más videos de las conferencias de Don Manuel, hay montones en New Media, yo se los aconsejo. La verdad es que realmente era fuera de serie, ¿no? Y yo considero un privilegio haber podido conocerlo y haber podido trabajar con él. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también quería que lo vieran porque, como ven, él también pensaba igual que yo. O sea, pensaba que las patentes y los derechos de autor son un poco cuestionables y entonces de alguna forma creo que él tiene un poco de autoridad en esta universidad, así que digamos, si él lo dice, entonces lo van a tomar en serio. En cambio, si solo lo digo yo, van a decir, Julio Kohl tienes unas ideas raras, ¿verdad? Pero ya ven que Don Manuel Ayau también pensaba lo mismo, así que me estoy un poco cubriendo un poco ahí. Ok, ahora, voy a empezar por hacer unas distinciones conceptuales que son importantes. Para empezar, el término propiedad intelectual abarca varias cosas diferentes y yo creo que hay mucha confusión sobre estas cosas y vale la pena hacer ciertas distinciones. Hay tres cosas importantes. Los conceptos de propiedad intelectual, lo que abarca propiedad intelectual, abarca tres conceptos importantes. Uno es el de marcas, que mencionó Don Manuel. El otro es el concepto de patentes y copyrights. Ahora, estas tres cosas son cosas diferentes. Patentes y copyrights se parecen un poco. No son lo mismo, pero son parecidos. Ahora, marcas es una cosa muy diferente. Entonces, cuando yo digo que yo estoy en contra de la propiedad intelectual, eso no quiere decir que yo estoy en contra de las marcas. Las marcas creo que son una cosa muy importante, muy valiosa y que deben protegerse. Entonces yo no estoy de acuerdo con la piratería, digamos, de marcas, digamos, de repente que alguien de repente fabrica un jeans y le pone, no sé, Calvin Klein o algo así, digamos, y lo vende como si fuera un jeans de Calvin Klein, eso es una violación a una marca y no debería permitirse, ¿verdad? Porque las marcas tienen una función económica muy importante. Definamos qué es una marca. Una marca es un signo o rótulo que distingue los productos de un fabricante de los de otros. Entonces, la marca identifica el origen de la mercancía, pero no prohíbe la fabricación de productos similares. Entonces, en eso se diferencia de una patente, porque si yo, por ejemplo, digamos, pensemos una marca de whisky, Chivas Regal, digamos, ¿okay? Yo no puedo fabricar whisky Chivas Regal, pero eso no me impide fabricar whisky. Yo sí puedo fabricar whisky si quiero y le puedo poner mi propia marca, ¿ya? Ahora no sé si alguien va a querer comprar whisky marca Kohl, ¿ya? Pero eso es otra cosa. Pero no, ahora si yo le pongo al whisky que yo fabriqué, le pongo Chivas Regal, estoy violando una propiedad
Porque, en cierto modo, usar la marca de otra persona es como usar el nombre de otra persona, ¿entienden? Es como una razón social, ¿ya? Entonces, eso se tiene que proteger, ¿verdad? Otra diferencia es que las marcas son perpetuas, o sea, las marcas nunca caducan. Las marcas duran indefinidamente. En cambio, las patentes, como dijo, en el tiempo cuando él dio su conferencia, las patentes duraban 17 años. Actualmente duran 20 años. Entonces, yo invento un producto, lo patento, entonces yo tengo la propiedad sobre la idea, nadie más la puede usar. ¿Ya? Y si la quieren usar mi idea, o fabricar el invento, o usarlo, me tienen que pedir permiso. Y me tienen que pagar, digamos, por ese permiso. Pero yo tengo entonces el monopolio sobre la idea, pero solo por 20 años. Una vez terminan los 20 años, caduca y ya la patente pasa al dominio público y cualquiera lo puede usar. Entonces, esa es otra diferencia importante entre las marcas y las patentes. Ahora, los copyrights. Usualmente esa palabra en inglés se traduce como derecho de autor, ¿verdad? Pero ahí también hay una distinción importante que hay que hacer. Y es que la palabra copyright en inglés se refiere a lo que se llama el derecho de reproducción, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si un libro está protegido por el derecho de autor, entonces nadie más lo puede reproducir el libro, solo el titular del derecho. Entonces, por ejemplo, ya que se mencionó este libro, yo escribí este libro. Ahora, yo no soy el propietario, por cierto, de los derechos de autor del libro. La universidad. Yo se los vendí los derechos a la universidad. Entonces, el titular del derecho es la universidad. Ahora, solo la universidad puede reproducir este libro. Ese es el copyright. ¿Okay? Ahora, aunque el libro no estuviera protegido por derechos de autor o copyright, de todos modos existen estos otros conceptos que están enumerados ahí, lo que se llaman los derechos morales del autor. Y esos también están incluidos dentro del concepto de derecho de autor, pero no son el copyright. Entonces, esos derechos incluyen lo que se llama el derecho de paternidad. ¿Y eso qué quiere decir? El derecho de paternidad, y por cierto, hoy en día tal vez eso suena medio sexista, ¿no? O sea, tal vez deberíamos, porque hay también autores que son mujeres, ¿verdad? Entonces, tal vez debería decir derecho de paternidad, maternidad, ¿verdad? Eso quiere decir de que aunque el copyright ya haya caducado, si el copyright caducó, cualquier persona puede reproducir el libro, pero si lo reproduce, tiene que identificar al autor. O sea, por ejemplo, un libro que está fuera de copyright es, por ejemplo, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, ¿ya? Ese hace muchos años caducó el copyright. Cualquiera puede reproducir ese libro. Pero si ustedes reproducen el libro La riqueza de las naciones, tienen que ponerle el nombre del autor. Tienen que identificar al autor. Ese es un derecho que tiene el autor. El autor tiene el derecho a ser identificado como el autor de la obra. Y ese derecho nunca caduca, ¿ya? O sea, Adam Smith sigue siendo autor de la riqueza de las naciones y va a seguir siendo de 3,000 años, ¿ya? Ahora, el otro derecho de moral es lo que se llama el derecho de integridad. Y eso quiere decir que si ustedes reproducen, aunque sea parte de una obra, la tienen que reproducir tal cual. O sea, no la pueden alterar, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera reproducir este libro, que por cierto yo no me enojo porque yo ya no, como yo ya no soy el titular de los derechos, ¿ya? La universidad se enojaría, pero yo no. Si ustedes quieren reproducir este libro o un capítulo, lo tienen que reproducir el capítulo como está. No le pueden alterar, ¿ya? Eso se llama el derecho de integridad. Y eso también es un derecho que tiene el autor. O sea, tiene derecho a ser reconocido como autor y tiene derecho a que se reconozca la integridad de la obra, ¿ya? O sea, la pueden reproducir, pero la tienen que reproducir como está, no la pueden alterar. Y eso vale incluso, digamos, si solo citan un par de oraciones o una sola oración o parte de una oración, ¿ya? Y estas dos cosas, por cierto, tienen que ver con otro concepto que
que no es estrictamente relacionado con el tema de la clase de hoy, de esta conferencia, pero que me gustaría de todos modos mencionar, que es el tema que está de moda ahora, debido a este político, el caso de Valdizón, pues, o sea, el caso, lo que se llama plagio, ¿verdad? Yo creo que ustedes están enterados de este incidente, pues, ¿no? O sea, hay un político conocido en Guatemala que está acusado de haber plagiado, ¿ya? Parte de un libro que él escribió. Ahora, yo no quiero opinar realmente sobre el caso específico, pero si es cierto de lo que se le acusa, es de haber violado el derecho de integridad, el derecho moral de los autores que él supuestamente plagió. ¿Por qué? Porque él agarró supuestamente textos, cosas que habían escrito otras personas, las puso como si él las hubiera escrito. Y no, ahora, no tiene nada de malo en cualquier cosa que ustedes escriban, cualquier trabajo que ustedes hacen. Si ustedes quieren citar algo que escribió otra persona, es perfectamente válido. Pero lo que tienen que hacer es poner el texto que están citando, ponerlo entre comillas y luego indicar la fuente de donde lo sacaron. O sea, identificar al autor. ¿Entienden? Porque si no lo hacen, están cometiendo plagio, lo que supuestamente hizo este señor, ¿verdad? Entonces, el plagio no es necesariamente un delito, o sea, no se va a ir a la cárcel, digamos, ¿ya? Por eso, pero en todo caso es una violación al derecho de autor, porque los autores que él plagió, él está tomando, o supuestamente tomó cosas que escribieron otras personas y las está presentando como si él las hubiera escrito, ¿entiende? Entonces, no está identificando al autor, y entonces está violando el derecho de esos autores, ¿verdad? Ok, ahora, regresando aquí, patentes y copyrights. En ambos casos, ¿en qué se parecen? En ambos casos, una patente o un copyright es el derecho exclusivo de controlar la producción y venta de un determinado producto. Ahora, el tipo de productos varía de acuerdo al instrumento. Entonces, y en el caso del copyright es una obra literaria o artística. En el caso de las patentes se trata de un invento o un proceso productivo. En ambos casos, el derecho que otorga el derecho de autor o la patente es el derecho de impedir que otros produzcan el objeto protegido. ¿Ya? Entonces, si yo soy el titular de un derecho de autor, o sea, yo puedo impedir que otros reproduzcan este libro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy el titular. ¿Ya? O si soy el propietario de una patente, la patente lo que me da es el derecho de impedir que otros usen mi invento. Fíjense que ni siquiera otorga el derecho, o sea, la patente no, si yo soy el dueño de una patente, la patente no necesariamente me otorga el derecho a mí de producir el producto. Lo único que me da es el derecho de impedir que otros lo hagan. Pero la patente per se no me da el derecho a mí de producir el producto, ¿ya? Porque podría ser que hayan otros requisitos. O podría ser que digamos que el producto en sí sea un producto ilegal, ¿ya? Porque le voy a poner un ejemplo un poquito burdo. Supongamos que yo invento una máquina para cometer suicidios, ¿ya? Y yo la patento. Digo, yo inventé esta máquina y entonces la patente reconoce que yo soy el inventor de la máquina. ¿Okay? Y en principio la patente me impide que otras personas usen mi invento. Pero yo tampoco no lo puedo usar, ¿ya? Porque podría ser que sea ilegal vender una máquina para hacer suicidio, ¿entienden? O piensen en ciertas armas, por ejemplo. Podría ser que yo patenté un revólver, ¿ya? Pero la patente no me da a mí el derecho de vender el revólver porque podría ser que tenga que cumplir con otros requisitos también, ¿ya? Otros requisitos legales. Y eso es muy obvio en el caso de las medicinas, por ejemplo. Un laboratorio inventa un nuevo fármaco, lo patenta, pero no necesariamente lo puede vender él porque también necesita autorización, por ejemplo, del Food and Drug Administration para poder vender, para comprobar, digamos, de que es un invento que cumple con los requisitos legales, ¿entienden? Entonces, ahora, pero en todo caso, una patente y un copyright son monopolios legales y como son monopolios, entonces, en principio, no
son compatibles con la idea de un mercado libre, porque un mercado libre se basa en la competencia, y esa es la razón por la cual yo me opongo a esos conceptos. Ahora, patentes y copyrights, como digo, son parecidos, pero también tienen diferencias. Ambos tienen duración limitada, pero la duración es diferente. En el caso de las patentes, ahorita las patentes en la mayoría de los países duran 20 años. El copyright dura muchísimo. Actualmente en la mayoría de los países el copyright, el derecho de autor, dura la vida del autor más 70 años. O sea que digamos la gran mayoría de los libros que están ahorita en venta en las librerías, todos están protegidos por derechos de autor. O sea, es raro, tiene que ser un libro muy antiguo, digamos, para que no esté protegido. ¿Okay? Otra diferencia es que las patentes se tienen que registrar en cada país. En cada país hay una oficina de patentes, y si uno quiere que la patente tenga validez en un país, se tiene que registrar en cada país. ¿Ya? En cambio, los copyrights no se tienen que registrar. Lo único que uno tiene que hacer es ponerle ese símbolo, ese famoso símbolo de la C dentro de un círculo, ese símbolo de copyright, y con eso ya está protegido, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que las patentes, por ejemplo, es mucho más caro registrar o digamos, adquirir el derecho de una patente es bien caro, porque se tiene que hacer un trámite ante la oficina de patentes. Generalmente, por cierto, en la mayoría de los países, la oficina de patentes es la misma oficina que registra las marcas, y por eso es que también hay mucha confusión entre marcas y patentes, porque casi todos los países es la misma oficina. La oficina de marcas y patentes registra las marcas y también registra las patentes. Pero son cosas diferentes, ¿no? Ok, ahora, esto es importante. Para que un invento pueda ser patentado, uno tiene que ir a la oficina de patentes y registrar su invento, ¿no? Y tiene que demostrar de que el invento cumple con 3 requisitos básicos. Y los 3 requisitos son, tiene que ser novedoso. En inglés a eso le llaman novelty. Tiene que también demostrar que es un invento útil, ¿no? En inglés también a eso le dicen utility. Y tiene que ser no obvio, ¿no? Non-obviousness, dicen en inglés. Y por cierto, este criterio de no obvio es bastante restrictivo, porque la mayoría de los inventos para la mayoría de las personas no son obvios. Pero no obvio en este contexto quiere decir no obvio para un experto. ¿Ya? La frase que usan en inglés es non-obvious to a person skilled in the art. ¿Ya? O sea que, digamos, tiene que ser, digamos, una cosa que no es obvia, incluso para una persona que conoce, que es más o menos diestro en la materia. ¿Ya? Ok, ahora, resulta que actualmente uno de los problemas con las patentes es que hay una tendencia a tratar de patentar inventos que ya existen. O sea, cosas que ya existen y le hacen una pequeña modificación y lo ponen como si fuera una cosa completamente nueva. ¿Ya? Entonces el requisito de novedoso quiere decir que si una cosa ya existe y se sabe que existe, no se puede patentar. ¿Ya? No se debería patentar. ¿Ya? La mayoría de los inventos son útiles, entonces ese no es un problema. Pero el otro criterio es lo de no obvio, porque muchas veces, ahorita voy a poner un ejemplo como muy extremo, pero muchas veces la tendencia ahora es a que se patentan cosas que son inventos muy triviales en el sentido de que a cualquiera se le ocurriría, pues, ¿ya? O sea que, digamos, no está claro dónde está la inventiva, ¿entienden? ¿Qué es lo que está pasando? Hay 2 tendencias bien notorias, tanto en el caso de los derechos de autor como en el caso de las patentes. Y una tendencia es a que se están volviendo cada vez más largas, ¿ya? Vimos, por ejemplo, que don Manuel pensaba que duraban 17 años, ¿verdad? Y en ese tiempo sí duraron, pero ahora ya duran 20, quiere decir que les agregaron 3 años más, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la lógica de hacer que sea más largo el periodo de la patente? Bueno, la lógica presumiblemente es que mientras más larga sea la duración, más beneficio va a tener el inventor del invento. Y si el inventor se beneficia más del invento, va a tener más incentivo para inventar. ¿Verdad? O sea que mientras más rentable sea tratar de inventar algo, va a haber más actividad inventiva y se van a inventar más cosas. O sea que va a haber más innovación. Eso un poco es la lógica de eso. Y también lo mismo ha estado sucediendo con el caso de los copyrights. Pero en los copyrights la tendencia esta es mucho mayor. Las patentes originalmente duraban 14 años. Estoy hablando, la primera ley de patentes fue la ley de patentes de Estados Unidos, que fue de 1790. Y en ese tiempo duraban 14 años las patentes. Después las aumentaron a 17 y ahorita son 20. Ahora, fíjense, en los copyrights, esto es lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero lo que sucede en Estados Unidos sucede también en el resto del mundo. En 1790, el mismo año que se pasó la ley de patentes, se pasó la ley de copyright. Un copyright, o sea, el derecho de autor, duraba 14 años, igual que las patentes. Con la diferencia de que el copyright se podía renovar por otros 14 años, si es que valía la pena. Si era un libro que había tenido éxito, entonces el autor quería que durara otros 14 años, podía solicitar y se lo concedían. Ahora, si es un libro que nadie quería comprar, ¿para qué iban a querer renovarlo, verdad? Ok. Después, como 40 años después, lo aumentaron a 28 años, renovable por otros 14. Después, 70 años después, lo aumentaron a 28 años, renovable por 28, o sea, un máximo de 56 años. Después, en 1976, decidieron que no era suficiente. O sea, 56 años no era suficiente. Que debería ser la vida del autor, lo que viva el autor, más 50 años. ¿No? O sea que, por ejemplo, si yo fuera el titular del derecho de autor de este libro, yo tendría derecho de autor toda mi vida y después yo me muero y todavía por 50 años más mis herederos tendrían todavía el derecho de autor de este libro. ¿No? Pero después decidieron que no, que ni siquiera eso era suficiente. Debería ser la vida del autor más 70 años. O sea, le aumentaron 20 años más. Ok, ahora, pregúntense y preguntémonos como economistas, ¿cuál era la lógica de ese aumento, digamos, de 50 años después de la muerte a 70 años? Aumentarle 20 años. Y otra vez pensando de que supuestamente, el propósito de los derechos de autor y de las patentes es crear incentivos para la creación. O sea, si queremos que la gente escriba libros, tenemos que darles incentivos a los autores para que escriban libros, porque si no, no los van a hacer. Si queremos que la gente haga música, tenemos que darles incentivos a los músicos, porque si no, no van a hacer música. Si no les damos derecho de autor sobre sus obras, no van a hacer música. Si no tienen incentivos. Si queremos que la gente invente productos nuevos, tenemos que darles incentivos. Esa es la idea, ¿no? Ok. Y entonces, si queremos que el incentivo sea más atractivo, hagámoslo más largo. ¿Sí? Ok, pero piensen en este aumento de los últimos 20 años que agregaron. ¿Qué incentivo adicional le proporciona eso a un autor? O sea, imagínense esta situación. Yo estaba pensando hacer este libro, ¿no? Pero no lo había hecho todavía. Pero, ¿será que lo escribo o no? Bueno, no sé. Porque si lo escribo, yo voy a ser el dueño de este libro por toda mi vida, más 50 años. Pero no, eso no es suficiente. ¿Ah? Entonces, de repente dijeron, en el año 98 lo aumentaron otros 20 años más. ¿Va? Entonces digo, ahora sí lo voy a escribir. ¿Va? Porque si era 50 años después de mi muerte, eso no era suficiente. ¿Ya? O sea, mi pregunta es, ¿cuántos libros adicionales se escribieron debido a ese aumento de 20 años que ocurre 50 años después de la muerte del autor? ¿Verdad? O sea, me parece, digamos, solo plantear la pregunta ya es como una reducción al absurdo, ¿se dan cuenta? En realidad,
no, ese aumento de 20 años no tenía nada que ver con incentivos, pues, ¿no? O alguno de ustedes cree, digamos, que hay alguna obra literaria o alguna pieza musical que se creó y que no se hubiera creado si no se hubieran aumentado esos 20 años. Ahora, pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué se aumentaron esos 20 años? Bueno, simplemente para favorecer a los monopolios, a ciertos monopolios que ya existían y que eran muy rentables. ¿Y quieren que les diga específicamente cuál fue la motivación de agregar esos 20 años? Resulta que en el año 2003 iba a caducar el copyright sobre Mickey Mouse. No. Sí, o sea, la empresa Disney, propietaria del derecho de autor sobre la imagen de Mickey Mouse, ¿ya? Y en el año 2003 iba a caducar. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 2003 cualquier persona iba a poder hacer, digamos, cómics con Mickey Mouse o imágenes de Mickey Mouse o piñatas de Mickey Mouse o lo que fuera, ¿no? Iba a pasar al dominio público. Cualquiera iba a poder hacer películas de Mickey Mouse que no fueran Disney, ¿entienden? Y entonces Disney estaban muy preocupados. Entonces dijeron, ¿por qué? Porque no solamente ya estaba por caducar Mickey Mouse, sino que al año siguiente creo que ya le tocaba Pato Donald, ¿verdad? ¿No? Y Pluto y otras imágenes, o sea, que son muy rentables para Disney, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue que se juntaron con otras empresas también de la industria, más que todo la industria cinematográfica, y le pidieron a un diputado, a un político americano, que se llamaba Sonny Bono. Y por cierto, la ley que prolongó, es la ley del año 98, que prolongó en 20 años los derechos de autor en Estados Unidos, se llama la ley Sonny Bono. Ahora, no sé si ustedes saben quién era Sonny Bono. ¿Alguno de ustedes sabe quién era? ¿Han escuchado saben quién es Cher? La cantante y actriz Cher. Bueno, Sonny Bono era el marido de Cher. Y incluso tenían un programa de televisión de Sonny and Cher. Sonny and Cher se llamaba. Bueno, y él después dejó de ser cantante y se dedicó a la política, ¿ya? Y él básicamente, él era el diputado por Hollywood, ¿ya? O sea, él era el miembro del Congreso que representaba los intereses de Hollywood, ¿ya? Y entonces todas las empresas importantes de Hollywood le redactaron una ley y le pidieron que él la proponga la ley, y entonces él propuso la ley, y cuando se aprueba una ley en Estados Unidos se pone el nombre de la persona que lo propuso. Por eso se llama la ley Sonny Bono. Y la ley Sonny, ahora él murió después, murió en un accidente de esquí, creo, ¿ya? Pero existe la ley, ¿ya? Y esa es la razón, ¿ya? O sea, el objeto de prolongar en 20 años no era crear más incentivos para los autores y los músicos y los creadores, sino simplemente prolongar la duración de monopolios rentables. Monopolios que son rentables, ¿ya? O sea, en realidad no tiene nada que ver con los incentivos. Se habla mucho de que, es que la propiedad intelectual hay que proteger para crear incentivos para los creadores. No se trata de eso. Ok, ahora veamos otra tendencia. Esto es con la cuestión de las patentes. Hay un enorme aumento en la cantidad de patentes, la cantidad de inventos patentados. Y esta es la tendencia. O sea, esta gráfica pueden ver aquí de que, bueno, la línea azul, esta es la cantidad de solicitudes de patentes. ¿De cuánto estamos hablando? Fíjense que en el último año disponible, que era el 2012, ¿ya? Para el 2013 tengo la cantidad de patentes aprobadas, pero no la cantidad de solicitudes, no sé por qué. Pero fíjense, eran casi 600,000 solicitudes de patentes nuevas cada año. Cada año se presentan en la Oficina de Patentes de Estados Unidos 600,000 solicitudes de patentes. Supuestamente todos esos son inventos nuevos. Todos esos son inventos que cumplen con los 3 requisitos: novelty, novedad, novedoso, útil y no obvio, ¿ya? Ahora, ¿ustedes creen que realmente
Por cierto, ¿cuál era la tendencia antes de más o menos el año 85? O sea, ¿cuándo se disparó? Más o menos a partir de mediados de los 80. Antes de los 80, este periodo dura 50 años. En los años 60, 70, más o menos era constante. O sea, cada año se presentaban más o menos como 100,000 solicitudes. Ahora, 6 veces más. Pregunta, ¿ustedes creen realmente de que hoy en día se inventan 6 veces más inventos que hace 30 años? 30, 40 años. Tal vez se producen más. A lo mejor el doble. No creo que 6 veces más. Dudo mucho. Ahora, ¿por qué entonces el gran aumento? Ahora, por cierto que si aumenta la cantidad de solicitudes, también ha aumentado la cantidad de patentes aprobadas. La proporción se ha mantenido más o menos constante. La proporción es más o menos 50%. O sea, de cada 2 inventos que se proponen, que se solicitan patentes, aprueban 1. O sea, el 50% de las solicitudes se aprueban. Y esa proporción varía un poco, pero más o menos se ha mantenido. ¿Qué quiere decir eso? Que en el último año, el año pasado, se aprobaron 300,000 patentes nuevas en Estados Unidos. Supuestamente, todas esas 300,000 son inventos nuevos, diferentes. ¿Será que realmente son diferentes? Bueno, veamos un ejemplo. Yo les quiero mostrarles. Este es un caso de un juicio que hubo hace casi 2 años. En el año 2012 hubo una disputa muy importante entre la empresa Apple y la empresa Samsung, porque los dos producen smartphones y tablets, ¿verdad? Entonces, Apple alegaba de que Samsung había violado un montón de patentes de Apple. O sea que en sus teléfonos y en sus tablets, ellos usaban inventos que Samsung estaba usando en cosas que Apple había inventado y que había patentado y que lo estaban haciendo sin permiso, ¿verdad? Entonces hubo un juicio muy grande. Ahora, en este cuadro, esto viene de la revista El Economist y muestra, digamos, cuáles son las patentes más importantes que estaban en disputa. Y fíjense, por ejemplo, aquí, esta patente, la número 7.864.163. Las patentes en Estados Unidos se numeran cronológicamente. O sea que están desde la número 1 hasta la última, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que a esa fecha, a la fecha que se emitió esa patente, ese era el invento número 7.864.163. Ok. La cosa es que esta patente cubría este invento, que es la idea del tap to zoom. Ok, ¿saben qué es eso, no? O sea que le hacen un tap a la cosa y entonces se agranda la imagen, ¿va? Mira, es un buen invento. Novedoso, útil, ¿sí? Y no obvio, ¿verdad? O sea, aquí, aunque yo estoy en contra de las patentes, reconozco, digamos, que cubrían, digamos, los requisitos de patentabilidad. Ahora, supuestamente, el número que está entre paréntesis es la cantidad de veces que, según Apple, Samsung había violado esa patente. O sea, según Apple, Samsung había violado esa patente 24 veces. Ahora, el otro número es lo que reconoció el juez. O sea, el juez reconoció, le dio la razón a Apple en 16 de esas supuestas infringements, esas violaciones. ¿Ok? Luego, este otro interface for multi-touch gestures, bounce back scrolling, ese es otro invento, otro patente. Y eso es cuando uno va moviendo las páginas y cuando llega hasta el final de la página medio como que rebota y uno se da cuenta que de esa forma llegó al final, ¿verdad? Ese también, buen invento. No novedoso, útil, no obvio, ¿ya? Ok, pero ahora pensemos en estas otras patentes. Dice, este es lo que llaman un design patent, una patente de diseño. Dice, a white iPhone's rounded edges. Ese es el invento. O sea, ¿qué es lo que inventó Apple ahí? De que los bordes sean medio redondeados, ¿va? Ahora,
eso dígame si eso es no obvio. Ok, reconozco, ni siquiera es novedoso, ¿ya? Y en todo caso no es no obvio, es bastante obvio. Ahora veamos esto, a black iPhone's rounded edges, otro invento. Dice, an iPad smooth rectangular form. ¿Qué estaba patentando Apple ahí? El rectángulo. Estaban patentando el rectángulo. O sea, la idea de un rectángulo. ¿Ah? Ahora, fíjense que ya la universidad marroquí para ese caso, si nos ponemos a ese nivel, mucho antes la universidad marroquí había inventado el rectángulo con bordes redondeados. Todos tienen ustedes uno de estos, ¿va? Ahora, ¿qué es esto? Es un rectángulo con bordes redondeados. Entonces, nosotros, la marroquí, también hubiera podido demandar a Samsung. Ahora, por supuesto que, felizmente, en este caso, por ejemplo, el juez, o sea, ellos fíjense, ellos estaban reclamando que supuestamente le habían violado 2 veces esa es su patente. El juez no la admitió, ¿ya? Pero sí admitió, por ejemplo, esto lo de los bordes redondeados, ¿ya? Ahora, a mí me parece bastante ridículo, pues. Y en eso es lo que ha caído, digamos, el sistema de patentes, pues. Al final, por eso es que hay tantas, fíjense, por eso es que hay tantas solicitudes y se aprueban tantos inventos nuevos, ahí sí, entre comillas, nuevos, ¿no? Porque ahora, ¿qué es lo que, al final, ¿de qué se trata solicitar una patente? Es de tratar de conseguir alguna forma de obstaculizar a la competencia. Alguna forma es un arma competitiva, nada más. O sea, es un arma monopólica, ¿ya? Y en eso ha caído. O sea, ya no se trata, digamos, de incentivos. Por cierto que yo sabía, cuando yo vi esto y dije, aparte del carnet de la uva, yo sabía que había visto alguna vez, dice, una imagen, la imagen de un invento que tenía la forma como de una pantalla y que tuviera la forma rectangular y con bordes redondeados, ¿no? Y dije, lo he visto, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde está? Hasta después caí en cuenta. Fíjate, esta es la forma del tablet. Pero, ¿han visto eso? ¿Qué es eso? Es una pantalla y un rectángulo con bordes redondeados. Aquí hay uno más redondeado todavía, ¿verdad? Ahora, ¿saben cuánto tiempo tiene el Etch-a-Sketch? El Etch-a-Sketch se inventó, y se inventó hace como 50 años. Y por cierto, el inventor lo patentó. Un francés inventó el Etch-a-Sketch. Y lo patentó y tuvo la patente por muchos años. Y bueno, y qué bueno. Pero en todo caso, el punto es que Apple no había inventado, pues, la idea de un rectángulo con bordes redondeados, pues, ¿verdad? ¿Sí? Hay de todo tamaño, ¿verdad? Miren, hay hasta forros de tablets en forma de Etch-a-Sketch, ¿ya? ¿Okay? Y para teléfonos también. Por cierto, esta es la forma de una patente, por lo menos de una patente americana, ¿no? Todas las patentes tienen el mismo formato. Es un documento, ¿verdad?, que muestra, digamos, el nombre del inventor, la fecha en que se aplicó, un pequeño resumen, y después vienen un montón de documentos técnicos. ¿Okay? Ahora, si ustedes creen que este caso de lo de Samsung, ¿no?, de que patentaron el rectángulo, ¿no?, y la aprobaron, la patente, ¿ya? Fue aprobada la patente, y la usaron como un argumento en su pleito con Samsung. Bueno, si ustedes creen que es como una cosa como muy excepcional, fíjense que no es excepcional. Y de hecho, prácticamente hoy en día, se puede patentar cualquier cosa. Cualquier cosa que ya se inventó, si ustedes quieren y si insisten suficiente, pueden lograr patentar la rueda. No me creen, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar, como ustedes no creen nada que lo que yo les digo, ¿verdad? Y qué bueno, un sano escepticismo, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí, fíjense, aquí tengo una patente de la rueda.
Esta es una patente, es una verdadera patente. Es una patente de la australiana. Y fíjense, ¿cómo se llama el invento? Circular Transportation Facilitation Device. ¿Y qué es eso? La rueda, ¿verdad? Okay. Y fíjense, y es una verdadera patente. Entonces, esto es not a joke. Es una patente legítima. Ahí está la fecha. Este es el formato de las patentes australianas. El inventor es este señor John Michael Keogh, ¿verdad? Que por cierto, John Michael Keogh es un abogado, ¿no? Entonces, ahí está la patente, él patentó, ahí está el abstract, dice, la descripción del invento, dice, there's provided a transportation facilitation device including a circular rim, a bearing in which a hollow cylindrical member is rotatable about a rod situated within the hollow cylindrical... La descripción de una rueda, o sea, de una rueda con ejes, ¿verdad? Que circula sobre un eje. Luego, ahí está la rueda, ¿verdad? Y todo esto es parte del documento, ese es el documento legal. Ahora, ese lo que mostré antes es el resumen, ya es the complete specification, ya más completo, ya con todos los detalles técnicos, ¿va? Entonces aquí está bien explicado. Brief description, bla, 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 bla. Y entonces aquí hay otra. Claims of the invention, dice, including a circular rim, a series of connecting members. Esos son los spokes, ¿verdad? Ahí está, ¿para qué se puede usar? Para jalar una carreta, ¿verdad? Ahí está la descripción completa. Y esa es una patente. Y es una patente verdadera. Ahora, parece un chiste, ¿verdad? Y por cierto que el que lo patentó, el abogado, lo hizo como un chiste, pues. ¿Ya? Pero, ¿por qué lo hizo? Porque lo que él quería demostrar. O sea, este es un abogado que se opone a las patentes. Por cierto, es interesante el tema, digamos, ¿saben quiénes son los que más se benefician de la existencia de las patentes? Los abogados de patentes. ¿Ya? Y hay dos clases de abogados de patentes. Hay abogados que se especializan en conseguir patentes, o sea, diseñar la solicitud en forma tal que sea aprobada. Y hay abogados que se especializan en anular patentes, o sea, en argumentar de que no, que esa patente no tiene validez y hacer un juicio para demandar y tratar de anular la patente, ¿verdad? Este es de los que anulan patentes, ¿verdad? Y él lo que estaba argumentando, él decía, mire, hoy en día la naturaleza del sistema de patentes y las oficinas de patentes están completamente quebrados. El sistema está quebrado. El sistema no sirve, ¿ya? Y, según él, si uno puede patentar lo que sea. Y entonces él quiso, para demostrar su punto, presentó la solicitud de una patente para la rueda y consiguió que la aprobaran, ¿ya? Y en parte, ahora, ¿por qué sucede eso? Quiero regresar aquí a este tema de la cantidad de patentes. Porque, miren, la razón por la cual sucede esto de que se puede patentar la rueda es porque la enorme cantidad de solicitudes que hay los tiene absolutamente abrumados a las oficinas de patentes. Entonces, cuando se recibe una solicitud, la solicitud la tiene que examinar un funcionario de la oficina de patentes que se llama un examinador de patentes. ¿Saben quién fue un examinador de patentes en su juventud? Einstein. El primer chance que tuvo Einstein después de graduarse fue de examinador de patentes en la oficina de patentes de Suiza. Bueno, pero entonces el examinador tiene que revisar la solicitud y decidir si cumple con los criterios, si es novedoso, si es útil y si es no obvio. Y tiene que hacerlo bien rápido. Tiene que tomar la decisión muy rápidamente. Eso quiere decir que no tiene mucho tiempo para revisar. Y entonces, como lo tienen que hacer rápido y con presión, porque si se tarda mucho en una solicitud, se van acumulando las nuevas porque siguen llegando. ¿Ya? Y entonces, como tienen prisa, les meten goles.
¿ya? Y si, por ejemplo, yo no sé cuántas veces tuvo que presentar el abogado la rueda, el invento de la rueda, cuántas veces tuvo que presentar para que se la aprobaran. Pero lo que pasa es que si una solicitud es rechazada, ¿qué es lo que hacen? La vuelven a presentar. O sea, le hacen una pequeña modificación y la vuelven a presentar. Y generalmente no va a ser con el mismo examinador, el que la examinó primero. O sea, porque es como si fuera una nueva solicitud. ¿Ya? Y si eso la rechazan, la vuelven a presentar. Y tarde o temprano se las van a aprobar. Eso es lo que sucede en la práctica. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son algunas, digamos, de las razones por las cuales yo pienso que realmente el sistema no funciona. Y bueno, hay muchos otros aspectos que se pueden discutir, digamos, de este tema, pero tal vez me gustaría conocer sus preguntas a ustedes y que la discusión se vaya por donde les interesa a ustedes, porque podríamos hablar de música, podríamos hablar de medicinas, farmacéuticos, podríamos hablar de otro tipo de piratería, en fin, o hasta de plagio podemos hablar si quieren. Pero entonces depende de cuáles sean los intereses de ustedes. Así que si quieren, dejemos ahí mi conferencia formal y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Digamos que si se anulan las patentes, en el corto plazo vamos a tener como que muchos avances tecnológicos porque se va a compartir información valiosa y todo eso. Sí. Pero en el largo plazo, ¿no cree usted que toda la gente se dedicaría solo a esperar qué invento como que pegó para agarrar ese invento y mejorarlo? Entonces llegamos a un momento en donde... Para copiar. Ajá. Sí. Llegamos a un momento en donde todos están esperando copiar y nadie quiere inventar porque solo arriesgan de más cuando los demás solo usan todos sus recursos en mejorar lo que yo hice. Claro. O sea, si lo que usted dice es si cualquiera puede copiar lo que hizo otro, ¿ya? Entonces, ¿qué incentivo tiene, digamos, el innovador, el verdadero creador? Bueno, miren, ahí esa es una pregunta, es una cuestión empírica. Porque ahí no estamos hablando, digamos, de justicia, ¿no? No estamos diciendo, es que no es justo que le copien a uno, porque esa es otra discusión. Pero lo que usted está diciendo es, si se pudiera copiar cualquier cosa, digamos, impunemente, y si una invención original no está protegida de la copia, entonces habría menos incentivo para la innovación. Habrían inventos que se dejarían de producir, ¿verdad? Eso es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente cree. Pero fíjense que cuando los economistas han estudiado hasta qué punto las patentes realmente estimulan la invención, lo que han encontrado es que el efecto no es muy grande. O sea, miren, yo creo que hasta usted estaría de acuerdo de que no todos estos inventos que se patentan se hubieran dejado de inventar si no se pudieran patentar. O sea, porque estas patentes incluyen inventos que de todos modos se hubieran inventado, pero que se patentan ya que se pueden patentar. Pero sin la patente igual los hubieran inventado. Y también hay inventos que solo con la patente se inventarían, y si no se pudiera patentar no se harían. ¿Ya? Bueno, resulta que en la práctica parece que en casi todas las industrias el efecto de las patentes sobre la cantidad de innovación es mínimo. ¿Y saben cómo saben eso? Porque les preguntan a las empresas. Miren, por ejemplo, le preguntan a Xerox. Si Xerox inventó la fotocopiadora, okay, y le preguntan, mire, si usted no hubiera podido patentar la fotocopiadora, ¿lo hubiera inventado de todos modos? ¿Y saben qué es lo que casi siempre contestan? Sí, lo hubieran inventado de todos modos, aunque no lo hubieran podido, aunque sabiendo que no lo pueden patentar, de todos modos lo hubieran inventado, porque de todos modos les da una ventaja en la competencia. No tienen el monopolio, pero el primero que lanza un producto ya tiene una ventaja. Ahora, bueno, otros lo copian, es cierto, pero el first mover tiene ya una ventaja. Y para la mayoría de las empresas parece que eso es suficiente. Ahora, ¿saben cuál es la única industria en la cual y casi invariablemente dicen que si no pudieran patentar el invento, no lo hubieran inventado? Es la industria farmacéutica. O sea, la única industria importante que realmente depende de las patentes
es la industria farmacéutica. Todas las demás industrias, o sea, si se puede patentar o no, si se puede patentar, mejor. O sea, esa es la actitud de ellos. Si se puede patentar, mejor, porque así lo puedo aprovechar más. ¿Ya? Pero ese es un argumento en favor del monopolio. Pero solo porque un monopolio es rentable, no significa, ese no es un buen argumento para que haya monopolio. ¿Ya? Es cierto que Xerox se benefició de la patente sobre la fotocopiadora. ¿Ya? O sea, obtuvo más beneficios de su invento que lo que hubiera obtenido si no lo hubiera podido patentar. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no lo hubieran patentado, no lo hubieran inventado nunca. De todos modos lo hubieran inventado. No sé si eso contesta su pregunta, pues. O sea, mire, en la práctica el efecto, o sea, y estamos hablando ya de una cuestión empírica, ¿ya? Esto es, digamos, lo que realmente se observa, es que las patentes no son realmente necesarias para la mayoría de las innovaciones. Ahora, sí son muy beneficiosas para las empresas, para los dueños de las patentes. Pero ahí lo único que estamos diciendo es que un monopolio es rentable. Ahora, por cierto, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, digamos. O sea, si de todos modos yo no les convenzo, yo no estoy tratando de convencerlos, yo solo estoy tratando de explicar por qué pienso que de esta forma. Pero si ustedes de todos, al final del día, siguen creyendo que las patentes son necesarias o valiosas, perfecto, pueden pensar como, cada uno puede pensar como quiera. Y no me molesta, ¿verdad? Sí, Sebas. ¿Por qué Mickey Mouse es una patente y no es una marca? No es una patente, es derecho de autor, es un copyright. Es un copyright. Es como si fuera una música o como si fuera un libro. Porque los copyrights no solamente incluyen derechos sobre libros. Se habla de derecho de autor y uno piensa, digamos, en un escritor, ¿verdad? Pero también los copyrights incluyen hasta las fotos, imágenes, o sea, incluyen obras artísticas, musicales y también de artes plásticas. ¿Ya? Entonces, en este caso, Mickey Mouse, la imagen de Mickey Mouse es una creación artística y está protegido por derecho de autor, no patente. Mi pregunta, cabal, era ¿cuál era su opinión con las industrias farmacéuticas? Porque dedican mucho dinero en inversión, y ¿cuál es el incentivo si alguien rápido la puede mejorar y no tienen retorno sobre sus inversiones iniciales? El caso de las industrias farmacéuticas y de ciertas otras industrias químicas también, es un caso muy difícil para mi posición. O sea, es un hard case, digamos. ¿Por qué? Porque, mire, y en general, digamos, yo incluso estoy dispuesto a reconocer de que en algunos casos tal vez se podría justificar cierto tipo de protección en casos cuando es muy difícil producir la primera unidad de un producto. Pero una vez se produce la primera unidad, es muy fácil de copiar. O sea, piensen que, digamos, hay productos que son muy difíciles de producir, pero son muy fáciles de copiar. ¿Ok? Y entonces, el caso clásico, pues, es de las medicinas. ¿Por qué? Porque para, digamos, hacer una nueva molécula que tenga ciertas propiedades benéficas que buscamos y que no tenga side effects negativos, o sea, que digamos, yo quiero que tener una medicina que reduzca, digamos, los problemas de la próstata para los hombres de cierta edad, ¿verdad? Y, pero que, bueno, yo estoy en esa edad, pero que no tenga efectos negativos, ¿verdad? O sea, porque puede ser que tenga el efecto que busco, pero que también tenga otros efectos malos. Entonces, o sea, que es bien, y hay que hacer pruebas, y es carísimo, ¿verdad? Dicen, yo he escuchado, digamos, incluso algunas cifras que dicen, por ejemplo, que sacar hoy en día una nueva medicina cuesta $800 millones, digamos.
¿ya? Esa ya es la cifra que... Ahora, yo no sé de dónde sacan ese número, la verdad. Yo sospecho que es medio inventado. Pero no importa, ha de ser caro. Ha de ser caro producir una nueva medicina. Ahora, una vez se produce, cualquiera puede ir a la farmacia, compra la tableta y de ahí se la dan a un químico y me la analiza y entonces a ver de qué es lo que tiene. Esto está con esto. Hace un análisis químico y dice, ok, esto se puede hacer así. O sea, se puede copiar fácilmente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ahora, ¿cuáles son las industrias que tienen esas características? La industria farmacéutica. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Y yo siempre le digo, la verdad es que sí es un buenísimo ejemplo en contra de mi argumento. Pero ¿saben qué es lo malo? Es el único ejemplo. No hay ningún otro. Ningún otro que se le acerque. Ahora, en el caso de copyright, hay una industria que es parecida, hay un caso parecido a eso. ¿Y saben cuál es? El de las películas. Es muy caro hacer una película. Pero una vez hecha la película, es muy fácil de copiarla. Solo se copia el DVD, digamos, es muy fácil copiar un DVD. Entonces, hacer la película es carísimo, millones de dólares. Una vez hecha la película es fácil de copiar. ¿Ya? Ahora, si ese es el caso, y esas industrias, la única manera en que pueden recuperar sus costos de desarrollo es por medio de la protección de patentes o de derechos de autor. En ese caso, si no se pueden proteger, ¿qué es lo que va a suceder? Que no se van a producir tantas películas, se van a producir menos películas y probablemente se van a producir menos medicinas. Si esa es la única manera. Ahora, en el caso de la industria farmacéutica, a lo mejor en muchas medicinas, especialmente las más caras, a lo mejor esa es la única manera. Es posible. Incluso yo estoy dispuesto a admitirlo. Y en ese caso, yo no soy dogmático, entonces yo diría, bueno, a lo mejor en ese caso se justifica una patente, ¿ya? Estoy dispuesto a admitirlo, ¿ya? Pero solo en esa industria. Entonces, pero fíjense, no tiene, digamos, mucho sentido que, por ejemplo, que Apple pueda patentar el rectángulo solo porque es muy caro producir no sé por qué siempre el ejemplo que se me ocurre es Viagra. Pero, o sea, es muy caro producir Viagra. No sé por qué será, ¿verdad? Que es always top of mind, ¿verdad? Pero, bueno. Es muy caro producir Viagra. Y entonces, por tanto, todas las industrias, fíjense pues, esta es la lógica perversa que existe. Es muy caro producir una nueva medicina y por tanto todas las industrias deberían estar protegidas por 20 años. O sea, Amazon, ¿cómo se llama? Apple debería poder patentar su rectángulo y que esté protegido por 20 años. ¿Por qué? Porque es muy caro producir Viagra. ¿No? O sea, en ese caso, o sea, me parece que no se justifica, pues, un instrumento que sea aplicable a todos los posibles inventos, solo porque algunos inventos son muy difíciles de producir, ¿verdad? Ok, ahora, en el caso específico, sin embargo, no estoy, por cierto, no estoy convencido de que tiene que ser 20 años, pues. ¿Ya? En la nueva medicina, ¿por qué 20 años? A lo mejor no necesitan tantos años. Habría que ver cuántos años necesitan para recuperar la inversión. Pero, ahora, en el caso de tal vez me estoy extendiendo mucho en esta pregunta, pero fíjense que en el caso de las medicinas hay otro elemento. Y es que, fíjense, en las medicinas, una farmacéutica lanza una nueva medicina y la patenta. Y va a tener el monopolio por 20 años. ¿No? Pero fíjense que cuando lanza su medicina, no solamente lanza el producto al mercado, no lanza el producto genérico, lo lanza con una marca. O sea, lanza su propia marca de la medicina. Entonces, por ejemplo, acetaminofén. ¿Saben qué es acetaminofén? Es un analgésico. ¿Okay? Para el dolor de cabeza. Okay.
ahorita hay muchas marcas diferentes de acetaminofén. Hay Tylenol, que fue la marca original, Panadol, creo que otra, no, Advil es otro producto, pero, y también hay acetaminofén genérico. Ustedes pueden ir a una farmacia donde venden productos genéricos y comprar acetaminofén genérico, tabletas de acetaminofén. Y fíjense que el acetaminofén genérico es mucho más barato que el Tylenol y el Panadol. Ahora, se sigue vendiendo Tylenol. ¿Por qué? Porque la patente que tenía Johnson & Johnson fue la que lanzó el Tylenol. Cuando lanzaron acetaminofén, solo se podía comprar en la presentación de Johnson & Johnson, que era Tylenol. Esa era su marca. Bueno, pasaron los 17 años, venció la patente de acetaminofén, ahora cualquier farmacéutica puede producir acetaminofén, pero Johnson & Johnson lo que no pueden es vender Tylenol. No pueden llamarlo Tylenol, porque Tylenol era la marca. ¿Entienden? Entonces, otra farmacéutica se lanzó Panadol, ¿verdad? Tylenol con otro nombre. Y otras producen acetaminofén genérico. Pero ¿saben qué? Se sigue vendiendo Tylenol. Y se sigue vendiendo Tylenol mucho más caro que el producto genérico. Entonces, ahora, ¿cuánto cuesta producir una tableta de Tylenol? ¿Cuánto cuesta producir una tableta de acetaminofén genérico? ¿Saben cuánto cuestan? Lo mismo. Cuestan lo mismo. Porque es los mismos ingredientes. Y sin embargo, Tylenol se vende mucho más caro. Quiere decir que hasta ahora Johnson & Johnson sigue ganando dinero sobre acetaminofén, aun cuando ya no está patentado, caducó la patente, pero siguen beneficiándose. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente compra las marcas y no los genéricos? Porque la marca da algo más. O sea, la gente valora la marca de Tylenol. ¿Por qué? Porque Tylenol, los produce Johnson & Johnson y es una buena, saben que va a ser de buena calidad, ya se sabe que está bien hecho, confían en la marca, ¿ya? Entonces las marcas, los productos de marca siempre son más caros que los productos genéricos. No cuestan más producirlos, pero son más caros. Entonces, yo pienso que si una farmacéutica lanzara una nueva medicina, aunque no pudiera patentarla, si la lanza con su marca y esa marca llega a ser conocida, de todos modos va a recuperar sus costos de inversión, tal vez no tan rápido como si tuviera una patente, pero de todos modos, digamos, yo estoy seguro que aunque no se pudieran patentar las medicinas, de todos modos se producirían nuevas medicinas por el tema de las marcas y el diferencial de precios que implica. Las empresas ganan mucho por tener una marca conocida, una marca que sea de prestigio y de reputación, ¿ya? Y por eso es que protegen sus marcas. Las marcas son tan importantes que hasta las piratas tienen marcas. Si tengo tiempo, después les comento una anécdota sobre eso, pero creo que usted tenía una pregunta, creo. Bueno, de Mickey, o sea, cuando se acaben esos 70 años de copyright, que van a hacer otra ley de que sean 100. A lo mejor, ya. Esa fue una buena pregunta. Porque, ¿qué pasa, digamos? Porque, fíjense, iba a caducar en el 2003. Entonces, le aumentaron 20 años, y por cierto, le aumentaron retroactivamente. No para productos nuevos, sino para los productos que ya existían. Entonces, quiere decir que ahora el vencimiento va a ser el 2023, o sea, dentro de 10 años. La pregunta es, cuando ya se esté acercando, capaz que Disney va a querer, bueno, aumentémosle otros 20 años más, ¿verdad? A lo mejor, ¿ya? A lo mejor entonces lo que se está logrando es un copyright perpetuo. Por cierto que un americano, un profesor de Derecho, se llama Lawrence Lessig, él es experto en temas de estos, pero a él le interesa más que todo, digamos, el tema de la libertad en Internet. Pero él dice que en realidad lo que esto significa, la evolución histórica del copyright es, lo voy a decir en inglés, perpetual copyright on the installment plan. O sea, digamos, copyright perpetuo, pero con bisacuotas.
¿Ah? O sea, de 20 en 20, ¿ya? Pero nunca terminan. Y se puede dar como un copyright perpetuo. No, en principio, y no debería. Y yo, por cierto, la vez pasada que tuve una conferencia sobre este tema, yo dije, bueno, imagínense qué pasaría si el copyright fuera perpetuo, o las patentes fueran perpetuas. Quiere decir que hoy en día le seguiríamos pagando a los descendientes de Pitágoras. Por cada vez que calculamos un ángulo recto usando el teorema de Pitágoras, tendríamos que estarle pagando a sus descendientes de Pitágoras, que ellos ni siquiera fueron los que lo inventaron. No le estamos pagando a Pitágoras, estamos pagando a sus descendientes después, 2000 años después. No sé si se da cuenta de lo ridículo que sería eso. Por eso es que no puede ser perpetuo. Y no debe ser perpetuo. ¿Ya? Porque no le estamos pagando al autor, sino a sus descendientes, que no tuvieron nada que ver con el invento ni con la creación, ¿verdad? Respecto a que está Helmut Chávez, ¿verdad? Y llevamos estrategia. No sé hasta dónde cree que va a llegar la educación profesional sobre patentes y marcas. No sé si llevaríamos una clase en el futuro que se llama patentes y marcas, porque obviamente ya es una estrategia que están tomando las empresas. No sé si preguntan sobre cómo van los costos o sobre cuántas patentes llevamos este mes. No sé hasta dónde vamos a llegar. Ustedes dicen que tal vez debería haber una clase en la carrera de administración de empresas. Fíjense que hay una clase en la carrera de Derecho. O sea, hay un curso en la Facultad de Derecho que se llama Propiedad Intelectual. Y alguna vez me han invitado a mí a hablar sobre ese tema. O sea, para hablar en contra, ¿no? Pero, por supuesto que en esa clase, más que todo lo que ellos estudian ya son los detalles. O sea, ¿qué tiene que hacer un abogado, digamos, para si quiere gestionar una patente, una solicitud de patentes, digamos? Si alguien quiere tramitar una patente, ¿cómo se hace el trámite? Y también, fíjense que es bien complicado, ¿saben qué es muy complicado? Todo el tema, digamos, de los tratados internacionales sobre las leyes sobre patentes y cómo se compatibilizan, digamos, las leyes de diferentes países. Hay convenios internacionales sobre patentes. Por ejemplo, una cosa que es bien importante es que supongamos que yo invento el rectángulo, igual que Apple, ¿va? Invento el rectángulo. Y entonces yo lo quiero patentar aquí en Guatemala. Ahora resulta que Apple ya lo patentó antes. lo patentó antes en Estados Unidos. Entonces, el tratado internacional, el convenio, es que ¿quién tiene derechos sobre la patente? Bueno, el primero que patentó en cualquier país. ¿Ya? O sea que si alguien, digamos, o incluso, por ejemplo, si alguien patenta algo en Estados Unidos y resulta que eso ya estaba patentado en Guatemala, entonces el que tiene la patente en Guatemala tiene prioridad para patentarlo en Estados Unidos. ¿Ya? O sea que el primero que patenta en cualquier país tiene prioridad. Y ahora, ¿y cómo se comprueba eso? Bueno, está porque ya la oficina de patentes dice, aquí está la fecha en que presentó su solicitud y qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas, eso es lo que estudian los abogados. Porque los abogados no están cuestionando si deberían o no haber patentes o derechos de autor. Ellos asumen que ya existen, pues. Y ahora, ya que existen, bueno, ¿qué pasa cuando hay conflictos? Entonces, contratan abogados para ayudarlos a resolver esos conflictos. Entonces, los abogados solamente estudian, digamos, los detalles de cómo se aplican las leyes existentes. No se están cuestionando si deberían existir o no. Pero existe un curso, y a lo mejor ese curso tal vez deberían estudiarlo ustedes también. O por lo menos, digamos, a lo mejor podría ser un curso optativo, digamos, que ustedes puedan ir a tomar el curso en la Facultad de Derecho, digamos, y que les valgan por unas acá, no sé, Fritz, a lo mejor, porque sí es un tema importante, definitivamente que es importante. Otros que probablemente saben un poco sobre esto, especialmente la parte internacional, son los del EPRI, porque estudian relaciones internacionales, porque ellos están al tanto de los convenios, los tratados
de libre comercio y eso. Y los tratados de libre comercio incluyen cláusulas sobre propiedad intelectual. Es un tema muy importante. Sí, Eduardo. Mi duda va más relacionada con que si las patentes y los copyrights, digamos, detienen el proceso de desenvolvimiento y de crecimiento económico, digamos, de un país o de una región, porque a la larga, digamos, viéndolo en el largo plazo, o en el corto, mediano, largo plazo, como sea, ahora las empresas y nosotros como emprendedores, en ese sentido, tenemos que, en nuestro proceso de toma de decisión, si vamos a decidir participar en un mercado y competir, tenemos que tomar en cuenta toda la información que, digamos, que ya está patentada, porque, digamos, tenemos que pensar en los costos de incurrir, digamos, en violar alguna patente, sí. Porque, digamos, no queremos incurrir en los costos de tener que pagar una demanda, digamos, de una empresa, porque, digamos, nosotros violamos, digamos, uno de los, pues, algún inciso que estaban, digamos... Pues fíjese que, ya, mire, algunas personas piensan de que, de hecho, la enorme cantidad de patentes que ya hay hace que sea relativamente riesgoso incurrir en ciertas áreas tecnológicas. O sea, hay empresas que están interesadas, digamos, en trabajar o innovar en cierto área, pero que medio como que no se animan de temor a que estén violando ya alguna patente y que después les caiga una demanda por violación de patente. Porque esos juicios, esos son carísimos. Ahora, ¿quién puede seguirle la pista a 300,000 patentes por año, pues? Nadie. O sea que a la hora de la hora, digamos, ocurren, digamos, todo el tiempo ocurren sorpresas, ¿ya? O sea, alguien está, digamos, creyó que, inventó una cosa, no sabía que otra persona ya lo había hecho. Y que estaba patentado. No sabía porque, ¿cómo pueden saber? ¿Cómo podemos saber, digamos, el contenido de esas 300,000 patentes, pues? Y entonces, una vez ya está, ya lanzó su producto, está trabajando y todo, de repente le cae una gran demanda. Y fíjense que eso le pasó a BlackBerry. Ahora, claro que BlackBerry ya no está como a la punta de la tecnología, pero en su momento sí estuvo. Y cuando BlackBerry, digamos, estaba en su auge, de repente recibieron una gran demanda de una persona que supuestamente ya había inventado, digamos, algo que usaba, algún componente del teléfono ese. Y entonces, tuvieron que pagar millones y millones y millones de dólares. Ahora, ellos no violaron, o sea, violaron la patente en el sentido de que sí, existía la patente, ellos no estaban aware, no conocían la existencia de esa patente. Pero cuando ellos mismos inventaron lo que estaban haciendo. Es que fíjense que ese es otro aspecto, digamos, cuando se habla de la justicia, por ejemplo. Una de las cosas de los aspectos más injustos que me parecen, que a mí me parecen injustos de las patentes, es que, fíjense, uno no puede utilizar un invento patentado, aunque uno mismo lo haya inventado. O sea, uno podría hacer un invento, pero si resulta que otra persona lo inventó también, y uno no sabía, pero uno también lo inventó, yo no lo copié, lo hice yo mismo, ¿ya? Pero después resulta que otro también. Ahora, ¿ustedes creen que eso no es posible? Todo el tiempo sucede. O sea, la invención simultánea es muy común. ¿Por qué? Porque fíjense, en un momento determinado, en todas las áreas tecnológicas, en la frontera de la tecnología, hay montones de personas que están trabajando los mismos problemas. Y no tienen comunicación entre sí generalmente, no saben qué es lo que están haciendo los otros. ¿Ya? Ahora, si a ustedes les parece una exageración, ¿saben cuál es el caso más extremo de esto? ¿Saben quién fue el que inventó el teléfono? ¿Cómo se llama el inventor del teléfono? En historia, Alexander Graham Bell, ¿no?
Alexander Graham Bell, en el año 1876 creo que fue, inventó el teléfono y lo patentó. Y qué bueno, qué bien, good for him. Pero ¿saben qué? El mismo día, o sea, Alexander Graham Bell llegó a la oficina de patentes con su invento y su solicitud de patentes un día, ¿no? Ese mismo día, en la tarde, otra persona llegó con el mismo invento. Otro teléfono. No era idéntico, pero los dos eran teléfonos. Y ese otro, era un inventor conocido, se llamaba Elisha Gray. Ahora, Elisha Gray no pasó la historia. Alexander Graham Bell. Ahora, ¿por qué? Porque llegó 5 horas antes. ¿Ya? Pero fíjese, o sea, hay descubrimientos simultáneos todo el tiempo. ¿Cuál es el ejemplo más famoso en economía? Ok, ya, yo sé. Okay. En economía, ¿cuál es el ejemplo más famoso de descubrimientos simultáneos? La teoría de la utilidad marginal. ¿No? Jevons, Menger y Walras, los tres descubrieron el mismo concepto, al menos así se dice en la historia, y lo hicieron independientemente. Eso sucede todo el tiempo. Ahora, si uno inventa una cosa y después resulta que ya otra persona lo haya inventado también, uno no puede usar su propio invento. No lo puede usar aunque uno mismo lo haya inventado. Muchas gracias.